Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En esta ocasión os transmitiré, os trataré, digamos, un tema que tiene que ver con numismática activa, ¿de acuerdo? Numismática activa, si no lo sabéis, pues os lo comento. Es una agrupación de, por ahora, youtubers, pero que, bueno, aspiramos a ir engrosando, ¿no? Digamos, a ser más y más numerosos, pues con otras personas a las que les motive, a las que les interese el tema de la numismática. Y básicamente lo que nos define es la preocupación por el rumbo que está tomando poco a poco el entorno que rodea a la numismática, ¿de acuerdo? Nosotros lo que venimos a decir, y en algunos vídeos pues lo habréis escuchado a otros youtubers, como por ejemplo pues Damián Salgado de Numi Channel, a Oscar de Monedas Limpias, a Volscanumis, por ejemplo, a Rubén de Fabulis Intempore, bueno, y a más gente, ¿de acuerdo? A Classical Numismatics, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Pues lo que venimos a decir es que la numismática aparentemente puede parecer que está como siempre, mucha gente coleccionando, casas de subasta vendiendo, pues gente que se gana incluso la vida, pues digamos, explicando los eventos que habrán y explicando piezas, etcétera, o incluso trabajando para casas de subastas, catalogando, etcétera, o promocionando la numismática. Pero lo que venimos viendo es que poco a poco se está cerrando sobre nosotros un lazo que corre el peligro de ahogarnos, ¿de acuerdo? Y ese lazo, más que nada, proviene pues de un mundo académico que es en el fondo ajeno a la numismática, ¿de acuerdo? La numismática hoy en día está inserida en los planes de estudio como una asignatura de ciertos grados universitarios, como por ejemplo puede ser pues el de historia, ¿de acuerdo? Y entonces lo que acaba sucediendo es que acaba primando el criterio de muchas veces de personas pues que a lo mejor son historiadores pero no son numismáticos, ¿de acuerdo? O sea, sí que tenemos la suerte de contar con muchos historiadores que son numismáticos, pero esta gente en el fondo son minoría respecto al resto de historiadores. ¿Y cuál es la posición que tienen la gran mayoría de historiadores y de arqueólogos? Que no dejan de ser un poco pues los compañeros de los historiadores. Pues la posición que tienen básicamente es que tienen que defender su territorio laboral, sus opciones, digamos, de trabajo, y entonces bajo la excusa de defender la calidad y la defensa y la integridad de los yacimientos arqueológicos, pues lo que intentan es ejercer un control férreo sobre todo lo que esté bajo tierra. Y eso lo que acaba haciendo es pues convirtiendo el detectorismo en una actividad prácticamente, si no ilegal, podríamos decir alegal, ¿no? Está un poco en el limbo jurídico, y entonces los detectoristas, que muchas veces son los proveedores naturales de piezas numismáticas, porque claro, lo que rescatan muchas veces pues son piezas metálicas y entre ellas pues hay muchas monedas. Entonces la legislación poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de barrera que no permite pues que nuevas piezas afloren hacia el mundo del coleccionismo. Eso está generando sequía de piezas. Puede parecer que hay muchas, pero en el fondo lo único que está sucediendo es que se están reciclando continuamente las piezas de los coleccionistas que se van muriendo, de esos señores mayores que tenían sus viejos monetarios. Y entonces lo que está sucediendo poco a poco es que digamos que no hay monedas para todos, ¿no? Con lo que eso significa, encarecimiento de precios y lo que es más grave, pues la imposibilidad de aprender numismática tocando las piezas, ¿de acuerdo? Las piezas cada vez, pues si hay suerte, quedan relegadas a una vitrina de museo. Allí no es que podamos aprender mucho, porque la veremos pequeñita, a veces incluso mal catalogada, porque de esto hay casos.
Pero bueno, normalmente las catalogan bien, digamos, seamos buenos, seamos bondadosos. Pero bueno, digamos, no es lo mismo verla muy de vez en cuando en una vitrina de museo que tenerlas en tu casa, irlas estudiando, obsesionarte con un tema y bueno, y aprender tanto que incluso al final tú generas conocimiento, porque al final muchos de los numismáticos, sean historiadores o no, pues acaban investigando y acaban encontrando pues novedades, piezas que no se conocían, incluso acaban descubriendo cosas gracias al estudio de las piezas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso pues está un poco en peligro porque las leyes sobre el patrimonio las hace el Estado y las hace consultando pues a los entendidos. ¿Y los entendidos quiénes son? Pues acaban siendo los historiadores, no tanto los numismáticos, sino los historiadores y los arqueólogos. Y entonces esta gente, pues bueno, ven en la moneda pues un objeto de datación de yacimientos, lo ven como un objeto más. Para ellos la moneda pues es como una jarrita que se encuentra o una daga antigua. Lo ven de la misma manera en el fondo. Entonces consideran que eso es un objeto preciosísimo y que tiene que estar en los museos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que todo eso, la cantidad de monedas que hay en el mundo es tan grande, incluso en las antiguas, que es inabarcable para el Estado. O sea, el Estado no puede asumir todo eso. Entonces, lo único que acaba pasando es que una de dos, o recoge las piezas del suelo o no las recoge. Si no las recoge, se siguen deteriorando. Y como impide que los detectoristas pues saquen piezas, pues se siguen deteriorando. Y cuando las recoge, lo que acaba pasando es que el volumen de piezas es tal que no hay suficientes arqueólogos e historiadores para catalogar esas piezas. Muchos fondos de museos pues almacenan miles y miles de piezas. El otro día en un vídeo un italiano, un coleccionista italiano que sabe del tema, hablaba de 3 millones de monedas en los museos que no se exhiben. O sea, eso es terrible, ¿no? E incluso ahora ha habido hace poco un escándalo en el British Museum, ¿no? Con robos de piezas menores en el British Museum y resulta pues que no estaban suficientemente bien catalogadas, de manera que no se había detectado la desaparición de esas piezas durante años y años y años, ¿no? Y eso lo había hecho pues gente que supuestamente tenía que velar por el patrimonio y que ejercía cargos públicos. Entonces, al final, que se encarguen únicamente los historiadores y los arqueólogos no es una garantía de nada. ¿De acuerdo? Digamos, son tan humanos como los detectoristas y pueden hacer bien o mal su trabajo como también los detectoristas. Igual que habrá detectoristas que serán desaprensivos y que destrozarán todo y asaltarán yacimientos arqueológicos y que lo único que buscan es pues el vil metal, digamos, vender y a toda costa, digamos. Pues también hay arqueólogos que hacen eso y hay historiadores que se aprovechan de eso, ¿no? También. Entonces, lo que nosotros pretendemos es pues un cambio en todo esto, ¿de acuerdo? Nosotros, Numismática Activa, por simplificarlo mucho, tenemos tres grandes objetivos, ¿vale? El primer objetivo es la protección del coleccionismo, ¿eh? La protección del coleccionismo y en concreto de la numismática, pero bueno, del coleccionismo de antigüedades en general. El Estado tiene que respetar la propiedad privada de la gente. Y entonces, si en mi casa yo tengo unas monedas y llega el Estado, lo que no puede hacer el Estado es exigirme a mí que yo demuestre el árbol genealógico de esas piezas, ¿de acuerdo? Porque no es realista esa petición, ¿de acuerdo? Primero va en contra de mi presunción de inocencia como ciudadano, o sea, me está obligando a mí a demostrar mi inocencia, cuando es el Estado el que acusa. El Estado al acusar, pues es el que tiene que demostrar de dónde yo he sacado esa pieza, digamos, supuestamente expoliada, robada, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que los coleccionistas tengamos esa protección legal, que tengamos esa garantía, que no vivamos con el miedo de que en cualquier momento pues el Estado puede caer sobre nosotros o incluso que la legislación se pueda volver insoportable hasta el extremo de prohibir el coleccionismo. Hay países donde el coleccionismo directamente está prohibido. Y uno puede decir que, bueno, que sí, que somos unos exagerados y unos paranoicos, etcétera, pero si uno mira los cambios legislativos, se ve como poco a poco, a una velocidad muy lenta, pero inexorable, se va endureciendo.
Es decir, no se va facilitando el coleccionismo, sino todo lo contrario, se va dificultando, se va restringiendo. ¿De acuerdo? Por tanto, hemos de parar esa inercia o algún día ya no se podrá ni coleccionar. ¿De acuerdo? O sea, primer objetivo, proteger el coleccionismo. ¿De acuerdo? E intentar pues que haya una garantía, digamos, respecto a nuestra propiedad privada. ¿De acuerdo? Segundo objetivo, impulsar un grado de numismática. Entendemos que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos voz ante el Estado. Los numismáticos, digamos, somos vistos como simples aficionados bueno, que de manera egoísta, casi como si fuera una enfermedad mental, una especie de síndrome de Diógenes, pues cultural, podríamos decir, pues almacenamos piezas de riquísimo valor arqueológico, cuando eso no es bien así, ¿de acuerdo? Las monedas son muy corrientes, hay piezas que realmente se hicieron a miles, a millones, entonces no le viene a los museos de esa pieza tenerla o no tenerla, porque se repite continuamente. No hay más que pasearse por eBay, por ejemplo, y veréis que hay ciertas piezas que aparecen una y otra vez, otra vez, otra vez. No las necesita. España no las necesita. Ya las tiene de sobras y en mejor estado seguramente. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy importante impulsar un grado de numismática que permita defender los intereses concretos de la numismática. Porque la numismática es una ciencia social distinta de la historia y de la arqueología, que tiene puntos de encuentro con la historia y con la arqueología, pero que no es exactamente lo mismo. La numismática se centra en el estudio de esas piezas, y en cambio la historia no se centra en piezas. Y la arqueología, por ejemplo, pues abarca muchos temas que no tienen nada que ver con la numismática, igual que la numismática abarca muchos temas que, por ejemplo, que son contemporáneos, actuales, que a la arqueología o a la historia pues no le interesan, porque tratan sobre el pasado, no sobre el presente, ¿de acuerdo? Por tanto, la numismática es distinta y merece un grado un grado, digamos, universitario de numismática. Sin ese grado lo tenemos siempre complicado, porque vamos a quedar dentro de otros estudios universitarios que tendrán prioridades y enfoques, incluso metodológicos, distintos. ¿De acuerdo? Un mal menor podría ser, por ejemplo, un máster, ¿de acuerdo? Universitario, algo así, ¿no? Al que se pudiera acceder desde cualquier carrera, desde cualquier grado, porque a lo mejor un economista, un historiador, incluso un matemático, vete a saber, o un médico, pues a lo mejor por lo que sea, que desde cualquier grado se pudiera acceder a ese máster. Bueno, eso sería, digamos, un mal menor, pero lo interesante realmente sería un grado de numismática. Por tanto, segundo objetivo, impulsar un grado de numismática. Y en tercer objetivo que tendríamos, intentar que se promueva una legislación a la inglesa sobre temas de patrimonio y detectorismo. Entendemos que el detectorismo, pese a ser una afición distinta de la numismática, es un poco uno de los proveedores naturales de monedas al mundo de la numismática y del coleccionismo. Entonces, se ha demostrado que en el Reino Unido la colaboración entre detectoristas y arqueólogos era posible, y que es posible dejar que la gente utilice su detector de metales, evidentemente no en un yacimiento, pero sí, digamos, en el campo, en lugares, digamos, que no tengan a priori nada especial, y entonces esa gente pues sabe que cuando encuentra algo tiene que avisar a las autoridades lo examinan y entonces pues juzgan si eso tiene verdadero interés o no. Si es algo que merece estar en un museo porque es raro, pues el Estado lo compra a la persona que lo ha encontrado. Y si cree que no, que ya lo tiene, que es bastante, digamos, del montón lo que han encontrado, pues deja que el detectorista o el descubridor simplemente se lo quede. ¿De acuerdo? Así se evita pues el mercado negro, el mundo de la arqueología pues tiene constancia de todo lo que se va encontrando, lo puede catalogar, etcétera. Por tanto, todo el mundo sale ganando. Los numismáticos tienen piezas, los detectoristas pueden hacer su hobby y los arqueólogos pues saben lo que se encuentra. Por tanto, todo el mundo sale ganando. Y incluso pues como esas piezas
muchas de ellas no van a parar al sector público, pues el Estado no tiene que gastar su dinero cuidándolas ni protegiéndolas, ¿de acuerdo? Porque ya lo hará su legítimo propietario, ¿de acuerdo? Por tanto, esos son los tres objetivos, ¿eh? Protección del coleccionismo, impulsar un grado de numismática y promover una legislación a la inglesa sobre patrimonio y detectorismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que hasta ahora la gran mayoría de los coleccionistas han tenido una actitud pasiva respecto a esto, ¿de acuerdo? Quiere decir que no han hecho nada, simplemente pues lo han aceptado y bueno, han ido agachando la cabeza pensando que ellos de momento pues podían seguir coleccionando y que bueno, que eso si no tenían amigos detectoristas pues no iba a pasar nada, ni ellos iban con el detector, no pasaría nada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué se ve? Pues se ve que poco a poco la legislación avanza, se endurece y coleccionar se complica, ¿de acuerdo? No hay más que ver, por ejemplo, los problemas que hay para mover una moneda de país. Las dificultades burocráticas que hay, porque tienen que estudiar, a ver si resulta que esa monedita normal y corriente, pues resulta que es la mismísima máscara de Tutankamón o no, y si se puede cambiar de país o no, etcétera, ¿eh? Entonces, hay mucho problema burocrático, ¿de acuerdo? Entonces, la actitud pasiva, que es la que la mayoría de la gente ha tenido, yo mismo, durante mucho tiempo, pues ya no es suficiente, ¿de acuerdo? Otra manera de verlo es lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Por eso nos llamamos numismática activa, porque intentamos, digamos, hacer algo al respecto, ¿eh? Por eso consideramos que lo nuestro es una posición no pasiva, sino activa, ¿eh? Intentamos movernos, concienciar y más adelante, pues quién sabe, pues hacer otras acciones que puedan materializar esos tres objetivos que antes os comentaba, ¿de acuerdo? Y bueno, en el mundillo del coleccionismo y de la numismática no solo hay una actitud pasiva y una actitud activa, que seríamos nosotros, sino hay también una actitud reactiva, ¿eh? Hay gente pues, que es reacia a esto, que nos combate, digamos, dialécticamente sobre todo, ¿no? Porque no está de acuerdo. Pensad que digamos, los numismáticos reactivos son gente que muchas veces ha hecho suyo el discurso de la historia y de la arqueología no numismática, ¿eh? Y esta gente, pues bueno, de algún modo muchas veces intentará pues ridiculizarnos, de algún modo desvirtuar lo que decimos, mostrarnos como que somos unos exagerados, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso a veces estos sectores reactivos, digamos, reactivos porque reaccionan contra nuestra acción, a veces lo harán porque defienden intereses creados. A veces a corto plazo la situación actual pues hace que ciertos colectivos salgan ganando a corto plazo, ¿eh? Os pongo un ejemplo, si a la gente le entra miedo al comprar piezas de según qué modo y entonces al final solo cree que está seguro comprando a ciertos comercios, pues esos comercios a la corta salen ganando y salen ganando también las personas que viven de promocionar esos comercios, ¿de acuerdo? No son malas personas, ¿de acuerdo? Yo conozco a muchos de ellos, los aprecio personalmente, ¿de acuerdo? No los considero mis enemigos, pero sí que es verdad que la manera de enfocarlo y la manera a veces digamos, de tratarnos o de hablar de nosotros, pues es negativa, digamos, luchan contra nosotros, dialécticamente. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es pues intentar convencer, ¿de acuerdo? Intentar pues que poco a poco que vayan viendo que están a tiempo de cambiar, que están a tiempo de sumarse, digamos, a lo que es una pequeña revolución en el mundo de la numismática y que si saliera bien, pues sería beneficiosa para todos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos conseguir todo esto? Bueno, pues esto se podrá conseguir todos estos cambios, estos objetivos que tenemos desde la unidad. ¿De acuerdo? Tenemos que aspirar a la unidad, ¿de acuerdo? No tenemos que verlo como una utopía. Evidentemente nunca la alcanzaremos 100%, pero sí que tenemos que trabajar para que haya el máximo de consenso y que haya el máximo de personas y de sectores
que vean las cosas de esta manera, que vean la situación como la estamos enfocando nosotros, ¿de acuerdo? Recuerdo, no somos simplemente unos cuantos youtubers que se nos ha ido la olla, sino que somos coleccionistas muy veteranos, muchos de nosotros, y que decimos lo que en voz baja dicen mucha gente, responsables de asociaciones, investigadores reputadísimos, con la tira de publicaciones, etcétera. Entonces no estamos solos, ni somos cuatro locos, ni una secta, ni cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar esa unidad del mundo de la numismática, ¿de acuerdo? ¿Qué sectores son los que de algún modo tenemos que intentar unir, ¿vale? Esfuerzos. Bueno, pues tres grandes colectivos, ¿vale? El primer gran colectivo, digamos la base de la pirámide, que es el coleccionismo, ¿de acuerdo? Los coleccionistas, tanto los que coleccionan euros como los que coleccionan cincuentines, ¿de acuerdo? Todos los coleccionistas tienen que ver que con estos cambios verían protegida su colección y que no tendrían que ir dando explicaciones de dónde han sacado las piezas y tal. Una cosa es que tú tengas una pieza y el Estado pueda demostrar que, pues que yo que sé, que alguien la robó o la sacó de un yacimiento, etcétera. Pero lo que no se puede hacer es convertir la duda en algo así como prueba de la acusación, ¿de acuerdo? O sea, son ellos los que acusan, pues son ellos los que tienen que demostrar que una pieza pues tiene un origen, digamos, malo, digamos, criticable, ética, moralmente, etcétera. Entonces, eso todos saldríamos ganando, los coleccionistas. Por tanto, el coleccionismo, ya os digo, tanto el que colecciona euros, el que colecciona monedas baratitas, como el que colecciona monedas de millonario, le interesa estos cambios. El segundo peldaño, digamos, de esta unidad que buscamos, ¿vale? El mundo de los profesionales. Tanto los que compran y venden monedas, como los que divulgan o los que viven de ese comercio, ¿vale? Por ejemplo, pues publicitándolo en redes sociales, en webs, los que viven catalogando las piezas que luego se compran y venden. Por tanto, hay mucha gente en el sector profesional que yo creo que un país en el que se pudiera comerciar y coleccionar de una manera mucho más libre y más segura, pues supondría seguramente más oportunidades de negocio y un incremento del público potencial y por tanto de precios, de oferta-demanda, se moverían más piezas, etcétera. Seguro que les beneficiaría. Por tanto, tienen que pensarlo. A veces es bueno que todo el mundo pueda dedicarse a esto y que no haya amenaza y no buscar un poco el monopolio, no ser el tuerto en el país de los ciegos, sino intentar que todos tengan dos ojos y le irá a todo el mundo mejor. Y por último, el peldaño, digamos, el más reducido, pero que yo creo que también es fundamental para buscar esta unidad del mundo de la numismática, que sería pues, el mundo académico, los investigadores. Los investigadores tienen que darse cuenta de que para poder investigar es importante que el coleccionismo esté protegido. Ellos mismos, la gran mayoría, son coleccionistas. Los poquitos que no lo son es porque gozan de un empleo público que les permite, digamos, tocar muchas piezas en fondos de museos, etcétera, o bien son empleados que trabajan para las grandes casas de subastas y entonces pasan por sus manos mucha moneda, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de ellos son o han sido coleccionistas, ¿de acuerdo? Porque si no, no tienes ese conocimiento de base, no tienes ese conocimiento in manu, de haber tenido en las manos las piezas, ¿de acuerdo? Entonces es importante que puedan, digamos, investigar con esas piezas. Que las piezas estén en manos privadas no quiere decir que no las vayan a ver nunca, ni mucho menos. Recordad siempre, lo público no es tan público, ni lo privado es tan privado. Es decir, las piezas que si están en un museo no quiere decir que sean fácilmente accesibles. Hoy en día, si no eres historiador, si no eres arqueólogo, lo tienes crudo para que te dejen ver o tocar una moneda en un museo. Es complicado, ¿de acuerdo? Una pesadilla burocrática, por no decir una utopía, ¿de acuerdo? Entonces,
interesa a muchos investigadores que eso pueda ser más abierto. Los propietarios, digamos, de colecciones muchas veces están deseosos de poder mostrar sus monedas, de poder presumir de que sí, en tal libro sale mi moneda, etc. Entonces, muchas veces están gustosos de mostrar sus piezas, de dejarlas fotografiar, etc. Por tanto, a veces lo privado no es tan privado y lo público no es tan público. Por tanto, tenemos que ver pues, en estos cambios que defendemos una oportunidad para que todo el mundo salga ganando. Coleccionistas, mundo de los profesionales y bueno, y los académicos, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya hecho reflexionar un poco. Las monedas que he puesto por aquí son solo un poco así para hacer atrezzo. Y nada, espero vuestros comentarios y sobre todo una implicación creciente, ¿de acuerdo? No os estoy pidiendo que salgáis a la calle a, digamos, con pancartas, pero sí que poco a poco, pues que defendáis estas ideas en los foros, en los comentarios, en los blogs, en las webs, en los canales de YouTube, etcétera, ¿de acuerdo? Y el que crea que puede aportar algo, porque es alguien, sí, digamos, destacado en el mundo académico, o tiene conocimientos de leyes, o lo que sea, o tiene dinero incluso para aportar a la causa, lo que sea. No estoy pidiendo dinero, de verdad. Pues bueno, el que crea que puede ayudar en algo, pues bueno, que mire de mover ficha, porque esto, digamos, es una cuestión que tenemos que ir haciendo entre todos, ¿de acuerdo? Tampoco tenéis que esperar que los youtubers de numismática activa, digamos, sean los que tengan que moverse solo ellos. Digamos que entre todos haremos más fuerza y mejor, ¿de acuerdo? En Alemania pudieron hacerlo, pudieron cambiar la legislación y hacerla más amable al mundo del coleccionismo. Entonces, a ver si aprendemos un poco de esa experiencia e intentamos cambiar el rumbo que está tomando la legislación española. Muchas gracias y si os ha gustado, pues dadle a like, sobre todo compartid estos vídeos si estáis de acuerdo porque así lo verá más gente. Hasta la próxima.